Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. 10 de la noche con 17 minutos y el retraso tiene mucho que ver porque estamos ya con 6 médicos, 6 especialistas aquí en el estudio y bueno, hay que acomodarlos, ¿no? Y recién decía el comentario que era más difícil que con los políticos. Dice que los políticos cuando vienen acá tienen miedo, por eso ya entran más tranquilos, ¿no? Más calladitos, más temerosos. Bueno, es un gusto realmente para mí, ya lo estoy disfrutando del programa antes de haber empezado. El poder tener esta posibilidad de que usted se conecte con algunos médicos, que pueda preguntar directamente, que pueda tener la respuesta quizás al instante, como decíamos también en la promoción, siempre por orden de llegada, ¿no? Va a estar el 22-804 para que usted se comunique y pueda hacer cualquier pregunta, inclusive de temas muy particulares, muy puntuales, personales o en general, si es que le interesa algún tema. Bueno, saliendo un poco del programa de hoy, tengo algunas situaciones para comentar, pero se me hace difícil, porque no quiero ocupar el tiempo hoy en otras cosas, sino es en la salud. Pero acaba de terminar la sesión del Honorable Consejo Deliberante y me obliga a comentarlo porque fue realmente el tema de la semana. El tratamiento de la tasa de alumbrado público iba a ser reducida si es que la ordenanza era tratada sobre tablas en el día de hoy. Fue un proyecto que presentó el concejal Marcelo Becerra. Hoy conversábamos con él en la radio y hablábamos de la importancia que tiene esto de reducir la tasa del alumbrado público. ¿Por qué? Porque el dinero entra a una cuenta bancaria y se va por otra. Nadie sabe cómo ni por qué, pero bueno, esto es así. Entonces, uno de los motivos para modificar la ordenanza era este. Se ha creado mucha expectativa, la gente, inclusive algunos vecinos fueron al Consejo Deliberante, no en el número que el tema lo exige, pero han participado y cuando llegaron el tema ya había sido tratado de una forma relámpago y lo más interesante es que el proyecto pasó a comisión y voy a saber cuándo es tratado, pues ya queda 1 mes y medio para terminar este periodo. Bueno, otro intento más que no se puede realizar. Acá cierro el tema, lamento mucho porque inclusive algunos vecinos que han participado en la sesión me han llamado hasta última hora de salir del programa para que lo podamos conversar al tema, pero hoy le dedicamos toda la salud. Así que ahora presentamos a la gente que nos acompaña y luego nuestro comentario de apertura y ya sí con nuestros invitados. Las siguientes firmas auspician... Bueno, muy bien. El tema de hoy es más vale prevenir que curar, ¿no? Esto decíamos la semana pasada cuando habíamos propuesto la idea de estar con algunos médicos. Más vale prevenir que curar y más barato es prevenir que curar también. Lo conversábamos con algunos amigos mientras producíamos este programa. Está tan deteriorada la idea de la prevención, porque vamos directamente, digamos, cuando hablamos del médico, hablamos únicamente cuando estamos enfermos, pero no pensamos en el médico quizás cuando tenemos la salud, que podría ser una nueva forma de la visita, ¿no? Es decir, ¿cómo voy? Consultábamos nosotros hoy en Concepción a varias personas, ¿cuánto hace que no va al médico? Y bueno, decía, no estoy enfermo. Pero ¿no puede servir también hoy una visita al médico para saber cómo estoy y quizás encontrar el punto del ovillo de toda una situación que después me sorprende? También una pregunta para esta noche, ya muchos deben estar mirando. Pero yo quería nada más citar 2 o 3 enfermedades o situaciones que los argentinos consideran las más importantes hoy. Y mire lo curioso, ¿no? Porque yo creo que hay otras más importantes, pero sobre una encuesta que se hizo en todo el país, el 87% de los consultados dijo que lo que más le preocupa hoy es el SIDA. El 28%, mire la diferencia, el cáncer. El 14% el cólera. El 12% la meningitis. El 11% las enfermedades cardíacas y solo un 7% la hepatitis. Y yo cuando veía esta encuesta que se hace a nivel nacional, decía, ¿cómo penetra la televisión hasta en las enfermedades? Pues son los temas de la televisión. La televisión habla del SIDA, quizás plantea por allí algún tema del cáncer, pero después el cólera, la meningitis, ¿no? Los temas explosivos. Y yo digo esto, pues hoy también lo voy a preguntar aquí, ¿no hay otras situaciones más peligrosas o para tener en cuenta, otras enfermedades, otras patologías que realmente nos tienen que estar preocupando quizás un poco más? No digo que esto no es importante, obviamente el SIDA, el cáncer, es una situación sumamente importante, pero ¿no estamos perdiendo la óptica en esto?
Lo que sí hay que tener en cuenta es que en la Argentina mueren muchas personas por accidente de tránsito, en primer lugar, ¿no? El año pasado 9.000 muertes en solamente un año, y lo que vamos de este año ya estamos aproximadamente en los 7.500, y todavía falta algunos meses para terminar el 95. Yo decía, invitemos a los médicos y al director de tránsito, pero no encajaba mucho esto. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares crónicas son, digamos, las principales causas de muerte en nuestro país. Y en el mundo también habría que ver que esto estaba muy próximo, ¿no? Hay una igualdad. ¿Cómo se previene en la Argentina? Bueno, yo no me voy a poner a explicar exactamente cómo es el sistema de prevención, pero creo que si de los medios de comunicación debemos aportar algo para la prevención y para la salud, es esto: abrir canales entre los que saben y los que necesitamos saber, que somos nosotros. Yo comentaba hoy en la radio que con 2 o 3 charlas que tuve con algunos profesionales preparando este programa, ya había aprendido mucho. Entonces digo, bueno, espero esta noche desburrarme mucho más y quizás mejorar mi calidad de vida, aunque hoy me pueda considerar sano. Voy a ver, capaz que cuando termino me voy a hacer atender por alguno de ustedes, ¿no? Pero yo me considero sano en este momento. Y puedo empezar a investigar y a preguntar y darme cuenta de que quizás no lo estoy tanto, ¿no? Y me estoy entregando mucho a la suerte. Bueno, no voy a robar más tiempo, porque me quiero sentar a preguntar y escuchar. Así que vamos a hacer la primera pausa del programa y en el próximo bloque ya presentamos a cada una de las especialidades y está el 22.804 para que usted se comunique y haga todas las preguntas que quiera hacer sobre cada uno de los temas. Bueno, muy bien, estábamos viendo el monitor que tenemos por acá. Voy a presentar al primer invitado de la noche, que se ha hecho una gran rueda, creo que ya lo han visto, y voy a empezar por mi mano derecha. Está el doctor Adolfo Valgendre, que digo buenas noches. ¿Cómo anda, doctor? Muchas gracias, buenas noches, que acompañan en este programa. Bueno, usted viene por el lado de la cardiología, entonces yo dije que cada uno, antes para ir rompiendo hielo, define un poco, bueno, en su caso, qué es la cardiología, qué parte del cuerpo o qué patologías atiende, ¿no? Bueno, la cardiología es la especialidad que estudia las enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos. Y bueno, en la intención de este programa de hablar de prevención, creo que podemos desarrollar vastos temas relacionados con la cardiología, dado que el índice de mortalidad es bastante elevado en todo el mundo, en lo que respecta a las enfermedades cardiovasculares. Bueno, nada más sobre cardiología, ¿no quiere agregar alguna cosita más? Y yo creo que podemos desarrollar luego los temas. Bueno, bárbaro. Bueno, Daniel Piso, que está al lado, pediatría. Daniel es un amigo, aparte colaborador nuestro, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Reconfortado por tu invitación, hacía rato que no estaba en los medios, pero yo definir la pediatría tendría que definirla como una etapa de la vida que es muy significativa. Nosotros los pediatras tenemos el concepto de que la pediatría abarca no solamente al niño, sino a todo su entorno, su familia, su comunidad, a donde se van a desarrollar, a donde se van a estructurar como personas. Por consiguiente, es una rama muy vasta. Tenemos una vocación social, es una parte de todo este entorno que puede representar el niño y que tiene que ver con todo. O sea, un niño representa todo, ¿sí? Que es por lo que nosotros estamos hoy acá, que es por lo que nosotros estudiamos, que es por lo que nosotros nos preocupamos, que es por darle, digamos, la idea de la prevención más pura, digamos así, la tenemos con los niños. O sea, todo esto, lo que vos planteabas recién al inicio, es muy significativa. Nosotros estamos peleando para que realmente se haga una medicina preventiva, que es la única que creemos que puede dejar frutos y puede realmente sembrar muchas cosas para que tengamos una sociedad mucho más sana de la que tenemos. Está bien. Bueno, Adriana Bueno, que ya estuvo con nosotros en alguna oportunidad, ella me decía, hay que decir enfermedades infecciosas, pues el término, digamos, técnico, ¿cuál sería? Infectología. Infectología, bueno.
¿Qué trata la infectología? Bueno, hola Horacio primero, y quería saludar también a toda la audiencia de En la Mira. En realidad definir de lo que trata enfermedades infecciosas sería un poco amplio. Primero podría decir de que trata acerca de ciertos microbios, como le dice la gente, que pueden producir enfermedades en cualquier persona. Sean estos parásitos, hongos, virus, bacterias. Dicho así parece muy técnico, pero lo apasionante que tiene la infectología es que la amplia gama de enfermedades que ella trata la hace realmente así, apasionante, tanto cuando uno va a hacer la parte asistencial como cuando hace fundamentalmente la parte de prevención. La infectología está íntimamente relacionada con algunos de estos puntos que vos hiciste en la introducción de tu programa. Ocasiona alarma en general, agentes infecciosos, desconocidos algunos, otros muy conocidos y a veces no nombrados, como el Chagas, la tuberculosis, las viejas y clásicas endemias, ya no tanto epidemias. Y en eso nosotros tenemos que intervenir como infectólogos en su prevención. Y esto es algo muy difícil, porque intenta, ante todo, la infectología cambiar la actitud, las conductas que pueden conducir al riesgo para que ese ser humano, en el que ese ser humano se encuentra para infectarse y para enfermarse. También tiene que ver, estamos en la gran gama de lo nuevo, que es el SIDA, lo viejo, que ya creíamos superado, que es el cólera, lo de siempre, que son las hepatitis, lo habitual, lo que puede ser las neumonías en la época de invierno, y que en eso Beatriz seguramente puede aportar mucho más que yo. Lo regional, como puede ser la enfermedad de Chagas, lo cotidiano, como el resfrío común. Entonces la gama, lo que surge dentro de un hospital, en la prevención de las infecciones que también podemos adquirir cuando nos internamos, y todo esto siempre relacionado con el efecto costo. La infectología trata mucho acerca de los costos en la salud pública, los costos institucionales. Entonces, yo creo que en este programa estoy realmente muy contenta de participar. Y después desarrollamos, porque si yo sigo hablando, no le queda espacio al resto. Se va a quedar sin aire justamente la neumonóloga, ¿no? ¿Qué problema va a ser? Bueno, yo voy a presentar de soltera porque está la familia completa, que encima está embarazada, Beatriz Gil. Muchas gracias por haber venido, ¿no? Y bueno, neumonología, ¿qué es esto? Gracias a vos, Horacio, y un saludo a toda la comunidad de Concepción. Que Dios quiera que a través de este programa aprenda lo que es la medicina preventiva y lo que es el mantenimiento de la salud, que como primera responsabilidad compete al médico, porque la prevención es una actitud personal de cada médico. El médico hace prevención no solo en su ámbito de trabajo, sino permanentemente, ¿sí? Y a través de esa actitud preventiva es que le vuelve desde la comunidad, desde los organismos gubernamentales, desde instituciones o fundaciones que trabajen para la salud, programas de prevención que pueden ser puestos en práctica, ¿no? Así que ese es mi deseo para este programa. Neumonología, yo creo que es lo más desconocido. De hecho, que cuando uno quiere mencionar su especialidad y decir neumonólogo, es como decir, nadie conoce a qué se dedica. Neumo es aire, logía es estudio. Suena una especialidad no muy definida por su nombre en sí, pero se ocuparía, atendería todas aquellas enfermedades o molestias que pueden producirse en ambos pulmones y en toda la vía aérea superior y la vía aérea inferior, que serían los bronquios, es decir, serían las enfermedades bronquiales y pulmonares. Prevenir en el ámbito de la neumonología va dirigido no solo también a enfermedades pulmonares o enfermedades bronquiales, sino también a algo que hiciste mención al principio,
como triste privilegio de los argentinos de ser los primeros en el mundo en accidentes de tránsito y muertes por accidente de tránsito, porque cuando el politraumatismo compromete el tórax, donde están alojados los pulmones y el corazón, el riesgo de vida es mucho más alto. Entonces, si uno va a hablar únicamente de la neumonología, vamos a dedicarnos a las enfermedades pulmonares y bronquiales crónicas y a los problemas ocupacionales por exposición ocupacional o por exposición ambiental. Bueno, muy bien. El doctor Eduardo Rivera, que está al lado, le digo buenas noches, ginecología, ¿no? Bueno, esto ya como que suena más familiar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, muy buenas noches. Bueno, realmente no es exactamente ginecología, sino la especialidad se llama tocoginecología y comprende 2 áreas. Ah, buenísimo. Ahí está el primer caso claro, para esclarecer, ¿no? No, tengo otros puntos acerca también de las cifras de estadística sobre mortalidad. Tocoginecología corresponde una a obstetricia. Realmente, bueno, la definición es acerca de algo así como lo tétrico, que sería el control del embarazo, tanto normal y de todas las patologías que corresponden al embarazo. Concretamente, la mujer embarazada, cualquiera sea su edad. Y otra es la ginecología, que sí son todas las patologías ginecológicas, es decir, del aparato reproductor femenino. También en las mujeres, correspondiendo a todas las edades. Así tenemos ginecología en la niñez, en la adolescencia, en la edad madura, en la vejez, y con numerosas subespecialidades que corresponden también tocando terrenos de los otros colegas, la parte de infectología ginecológica, de endocrinología ginecológica, de urología ginecológica, de oncología, donde tenemos subespecialidades que son la patología cervical con el control de la patología del cuello uterino, que corresponde a infecciones y a cánceres básicamente. Mastología, o sea, patología mamaria, y otro capítulo importante es la parte de esterilidad y fertilidad. Bueno, también tenemos lo más polémico en este momento, que es la parte de reproducción y control de la reproducción junto con el tratamiento de la mujer estéril. Lo que decía con respecto de la información sobre tasa de mortalidad, lamentablemente la primera causa de muerte del ser humano es dentro del útero, la muerte fetal en los diferentes trimestres del embarazo. Hay muerte fetal temprana, intermedia, tardía, y bueno, lamentablemente en tercer lugar estarían los accidentes de tránsito. Es decir, que esto son datos, son cifras que realmente no se manejan, y que puedo decir que el ser humano se muere en los periodos en que es más vulnerable, que es intraútero. Entonces, en esta parte, la prevención de la mujer embarazada, es decir, cuidar a la mujer embarazada significa cuidar el niño, y estamos de esa manera cuidando nuestros seres humanos, digamos, estamos cuidando nuestros descendientes, y de ahí ya la calidad del ser humano nace dentro del vientre materno. Yo, nada más por el momento. Buenísimo, ¿no? El autito de la panza sería. Bueno, Hugo Requejo, oncología, ¿no? Buenas noches, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches, Horacio. Te agradezco también la oportunidad de poder venir a charlar sobre una temática tan trascendente como es la prevención de las enfermedades en general. Podríamos poner mucha más gente también acá, pero creo que la muestra basta como para poder llegar a una conclusión que yo la considero de entrada debe ser dicha. Prevenir, vos lo dijiste, es mucho más barato que curar, pero esencialmente está encadenado con la educación. Por lo tanto, si nosotros pretendemos prevenir problemas cardiovasculares, accidentes de tránsito, problemas infecciosos, el tema que acaba de decir Eduardo, de una trascendencia
inédita porque para mí es una novedad, porque no existen las estadísticas claramente definidas en ningún país del mundo de que esto es así, de la mortalidad intraútero. Esto lo podemos corregir si educamos bien a la ciudadanía, si educamos bien a la población. Eso se empieza haciendo desde las escuelas. Mi especialidad es oncología. Oncología, que quiere decir, también suena a un nombre medio raro. Lo que pasa es que muchas veces se dice el nombre medio raro porque suena menos doloroso o menos duro que su nombre genérico o familiar. Es el estudio, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y seguimiento de las enfermedades cancerosas. Y eso creo que para nosotros, acercándome también un poquito a lo que decía Adriana, tiene mucho que ver con los costos. Los tratamientos oncológicos son altísimos en todos los ámbitos. Estudios, diagnósticos, los medicamentos que se utilizan, los nuevos medicamentos son cada vez más caros. Entonces, prevenir puede llegar a ser un factor no solamente de bienestar del individuo como salud, por su salud misma corporal, sino bienestar para toda la sociedad porque va a disminuir los costos que le representa a un Estado. Entonces, creo que lo podemos ir extendiendo a eso más adelante también. Está bien, yo diría para cerrar este bloque, porque ya vamos a la pausa, que prevenir sería un buen negocio, ¿no? En todo sentido, inclusive hasta en lo económico. Bueno, si estamos listos hacemos la primera pausa y ya tengo preguntas, ¿no? Para todos, y muchísimas, así que a contestar, ahora a trabajar. Bueno, hacemos la pausa y seguimos. Bueno, muy bien, 11 menos 10, seguimos y comenzamos, ¿no? Llegaron muchísimas preguntas, 22.804, y vamos a empezar, me decían, en la mesa, como habíamos empezado, ¿no? Por el orden, con el doctor Adolfo Valgenry. Hay dos preguntas que se repiten además, ¿no? Dice una persona que con frecuencia se pone nerviosa y le sube la presión. ¿Por esta razón es hipertensa? ¿Se la puede considerar hipertensa? Sí, creo que es un estímulo el cual permanentemente puede estar recibiéndolo. La actitud de ponerse nervioso es una forma de entender que ante un estímulo altera nuestro equilibrio emocional y esa persona reacciona con hipertensión. Si fuera normal su presión, se mantendría de esta forma. Yo creo que esa es una advertencia cuando encontramos cifras de presión alta en una situación como la que esta persona pregunta. Es bueno estudiar su sistema cardiovascular, diagnosticar la patología si existe y establecer la necesidad o no de un tratamiento permanente, que de esta forma evitamos un riesgo que posiblemente sin tener un diagnóstico no podemos saber qué tipo de riesgo, qué tipo de problema realmente puede ocasionarle una hipertensión, dado que no sabemos en qué cifra se podría manejar. Si es muy severa, si es una hipertensión moderada o leve, y cuál es su origen. Yo creo que esa reacción de la presión arterial ante una situación emocional merece ser estudiada, y es tratando de tal vez explicar la forma de prevenir la hipertensión, es a lo que trataría de explicar que buena parte tiene que ver la educación desde muy chico con los exámenes periódicos al médico, aunque creamos que estamos sanos. Esto pasa por los exámenes escolares, de obligatorios, y no como generalmente nos ocurre a los médicos, que recibimos los pedidos de elaborar un certificado de aptitud física en los chicos, porque los conocemos, porque supuestamente no padecen problemas. Pero tenemos muchas veces la sorpresa de encontrar hipertensión en los niños detrás de un examen correctamente realizado. Esta situación debería repetirse obligatoriamente y de la mejor manera posible en los exámenes prelaborales, con lo cual también encontraríamos mayor cantidad de hipertensos y no llegar a esta casualidad o circunstancia fortuita de que alguien que emocionalmente se altera pueda presentar una hipertensión arterial. Yo creo que hay diversas formas de llegar a un estudio serio. Contamos con tecnología realmente eficiente de última generación actualmente, que nos pone en evidencia cifras de presión modificada y que nos llevaría a estudiar desde otro punto de vista una persona para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento eficiente si el caso lo
requiriera de esta forma. Ahora, en concreto sería, si yo me pongo nervioso y comienzo a tener presión alta, me tengo que hacer ver. Sí, seguramente es así. Bien. La otra pregunta es, ¿puede haber cardiopatías de origen congénito? Sí, las hay en un número bastante elevado. No es para asustarse, pero se entiende que todo recién nacido debe ser sometido a un examen minucioso desde el punto de vista cardiovascular, puesto que con mucha frecuencia encontramos patologías en el recién nacido que son de tipo congénitas. Esto tiene mucho que ver con otras especialidades, también porque encontramos que acá van imbricándose otras situaciones que tienen que ver con el embarazo y con el parto. Encontramos patologías del recién nacido que tienen relación directa con algunos trastornos que puede haber tenido la madre en el embarazo o en el momento del parto, y que se pueden evitar males mayores en caso de realizar un estudio los primeros días o en el momento de nacer y evaluar ante la posibilidad de encontrarse con una patología congénita las posibles soluciones. Pasa también por un estudio minucioso y evaluar, digamos, la gravedad de la situación, porque hay patologías congénitas que se superan con el tiempo y hay patologías congénitas que lamentablemente son de una complejidad bastante importante y que requieren estudios en medios que incorporan mayor tecnología para el estudio de este tipo de pacientes. Bueno, doctora, acá comenzamos. Después vamos a ver el tema de los pulmones, pues todo el mundo comenzó a llamar por ese tema, ¿no? O sea que recién la pregunta que yo hice en el corte, le cuento a la gente, yo en el corte le pregunté a Betty si en el norte era más común los problemas pulmonares que en el sur, ¿no? Porque la gente comenzó a llamar sobre ese tema, pero hay para todos, le digo. Doctora, la primera, ¿todas las enfermedades dermatológicas son de origen alérgico? Quizás voy a contestar, a pesar de que la dermatología, o sea, la especialidad de la piel no es la mía. En principio te digo, desde el punto de vista de la clínica médica, que no es así. La piel traduce innumerables enfermedades que pueden ser alérgicas, infecciosas, tumorales, autoinmunes, medicamentosas, producidas ya por reacción a determinados medicamentos, tóxicas. Entonces, en principio, la respuesta es no. No todas. Bueno, la otra pregunta es ¿por qué se negativizan los bebés nacidos de madres con SIDA? Si es que si puede suceder esto, y en ese caso, ¿por qué? Sí, es una pregunta muy puntual. En realidad, cuando una mamá está infectada con el virus del SIDA, lo que hace es producir lo que nosotros llamamos anticuerpos, que sirven, es una forma que tiene nuestro organismo de reaccionar para defenderse de ese virus. En síntesis, y por ahora, no lo logra totalmente. Pero ¿qué pasa con esos anticuerpos? Esos anticuerpos, como muchos otros que la madre ofrece a su niño, se los pasa. Los pasa a través de innumerables vías que no voy a mencionarlas. Pero en definitiva, el niño nace con una, digamos, protección, porque todo lo que sea anticuerpo sirve para proteger al ser humano. Los estudios que nosotros tenemos actualmente para detectar y para decir en forma masiva que una persona está infectada con el virus es indirecto. O sea, cuando se hace una persona los análisis, lo que se ve son los anticuerpos, salvo en laboratorios que pueden aislarse el virus, pero en general y por costo se ven los anticuerpos. Entonces, si yo tengo los anticuerpos, quiere decir que estoy infectada por el virus. Es una vía indirecta. ¿Qué pasa con el bebé? En el adulto no hay, por el momento podemos decir que toda persona que tiene los anticuerpos positivos está infectada con el virus. Pero el niño tiene otra realidad. El niño recibe una carga de anticuerpos. Los anticuerpos que tenía de las enfermedades que ya sufrió su madre y se los pasa para protegerlo en los primeros meses de vida. Entre esos van los anticuerpos del virus contra el virus del SIDA. Estos anticuerpos duran mucho más
que los anticuerpos de las otras enfermedades infecciosas, de los anticuerpos que puede pasar la madre contra el sarampión, que ella tuvo, en fin. Y tardan un tiempo en desaparecer. Como el estudio que yo estoy haciendo es para determinar anticuerpos, no me dice si esos anticuerpos los ha producido el bebé o si los ha producido o si son prestados de la madre. Entonces, cuando desaparecen, porque ya no pueden vivir más en la sangre del niño los anticuerpos de la mamá, ese chico hace una falsa negativización. En realidad, él nunca fue positivo, nunca tuvo él el virus, fueron solamente los prestados. Entonces, en el niño hay un tiempo que hay que esperar. Esto en forma así masiva, porque en casos puntuales se pueden hacer otras técnicas de laboratorio más complejas que nos ayudarían a decir en los primeros meses si efectivamente son del chico. Pero por costos eso no puede ser accesible a todos los niños hijos de madre positiva. Ahora, para cerrar, la explicación fue clarísima, ¿no? Y a mí me sorprendió porque yo tenía este concepto de que se negativizaba, ¿no?, el tema del SIDA, claro, del bebé. ¿El niño que nace una madre portadora de HIV es portador de HIV? El niño que nace de una madre que está infectado tiene que estar en seguimiento. Tiene un riesgo de estar infectado, pero lo que la población tiene que saber es que no todos los niños nacen infectados. El porcentaje sería, si de porcentaje se puede hablar en este caso, aproximadamente 1 de cada 3 en la República Argentina y en Latinoamérica, porque no, en Europa es 1 de cada 10. En África es 1 de cada 2, pero si estamos acá en la República Argentina, podemos decir que 1 de cada 3 tienen la probabilidad de contraer el virus. Entonces, solamente es potencialmente puede ser estar infectado. Bueno, doctor Rivera, creo que esto es un mito, ¿no? Por la pregunta, pues arranca así. ¿Es cierto, pregunta, ¿no?, que en el primer mes de embarazo la mujer tiene una falsa menstruación? Me parece que... No es falsa menstruación. Habitualmente hay un signo de implantación placentaria. El nombre técnico sería signo de Long y Evans, es el nombre con el que se conoce. Y habitualmente no es una menstruación, sino una pérdida que muchas veces es diferente a la menstruación habitual. La pérdida marronada en algunos puede ser mayor o menor, pero el problema está en que se duda acerca del diagnóstico de embarazo porque en algunas mujeres piensan que esa puede ser una menstruación. Eso lo único nos da, técnicamente se dice, duda sobre la amenorrea, porque menstrua bien y al otro mes, estando embarazada, puede tener una pequeña pérdida que es un signo de implantación del embrión. ¿Que no es para preocuparse o sí? No es para preocuparse, pero debe ser investigado. Está bien, puede ser otra cosa. O sea, es una pérdida, de hecho, pero habría que ver qué tipo de pérdida es. Si es esto, que sería normal, o si es otra cosa. La mayoría de las pérdidas que son, por eso ya no estamos hablando de una menstruación. Una menstruación dura 2 o 3 días habitualmente y es cada mujer sabe cuándo está menstruando. Y por eso puede decir, no he tenido una menstruación, he tenido una pérdida. Algunos dicen, sí, he tenido una muestra, que no sé si muestra es el término, porque directamente es una muestra de sangre marrón diferente a lo que es una menstruación. Otra pregunta, ¿se puede ovular 2 veces al mes en distintos días? Sí, hay teorías acerca de eso y más o menos explica algunos tipos de embarazos que son embarazos múltiples, que pueden ser embarazos dobles, donde uno de los fetos, es decir, uno de los bebés, mejor dicho, cada bebé, si es un embarazo doble, tiene distinto sexo. Hay un caso muy conocido, si conviene la anécdota, de un embarazo de una mujer blanca que tiene un hijo, un embarazo gemelar, y uno de los hijos era rubio y otro era negro. Y ahí en ese caso, digamos que se documenta la pregunta.
ha habido 2 ovulaciones en el mismo ciclo. En el mismo mes. Está bien. Qué problema con el padre, ¿no? Para explicar la situación. Bueno, vamos a hacer una pausa. Tengo para el próximo bloque preguntas para el doctor Requejo, muchísimas. Y son duras, realmente la especialidad del doctor Requejo es muy dura, ¿no? Ya en las preguntas se nota. Así que bueno, vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque ya comenzamos con uno. Bueno, seguimos. Me parece que el próximo miércoles voy a volver a invitar médico, ¿no? Voy a asegurar la salud así y aparte me divierto en los cortes. Bueno, Hugo Requejo, ¿cuáles son los síntomas que el hombre debe tener en cuenta para prevenir el cáncer de próstata? Bueno, interesante. El tema es que, claro, ya empezamos con prevención de 1 por 1 y se nos iría mucho tiempo, pero el cáncer de próstata, como es uno de los más frecuentes de los tumores malignos del varón, por supuesto, entonces también merece su especial atención. En esencia, todo hombre arriba de los 45 años presupone ya un riesgo de tener una patología neoplásica de su próstata. Probablemente durante mucho tiempo eso pase absolutamente inadvertido y también muy probablemente muera de cualquier otro tipo de patología y no necesariamente de su cáncer de próstata. Tanto es así que hay estadísticas que dicen que en necropsia se echa a ancianos muertos de cualquier tipo de patología a los que le estudiaron la próstata arriba de los 85 años, todos tenían su patología neoplásica ya incipiente. Entonces quiere decir que de alguna manera ahí va a ir a degenerar esa celulita, por lo tanto vale la pena tomarla en cuenta. Creo que los elementos fundamentales que se deben tomar en cuenta para prevenir el cáncer de próstata son en esencia dificultades que se producen en el varón para orinar. A veces ocurre que repentinamente la persona nota que al empezar a orinar tiene cierta dificultad y que el volumen de orina que sale no es el habitual, no es como normalmente solía tenerlo él, sino que es o más fino o menor cantidad. A veces ahí aparece sangre en la orina y en algunas oportunidades dolor, como una sensación de tener ganas de orinar, de no poder y de hacer la fuerza para orinar, que tienen nombres específicos, ¿no? Pero esos son los elementos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? La dificultad para orinar, cierto dolor, aparición de sangre en la orina. Sin embargo, yo creo que hay otras cosas más importantes para contestar sobre prevención de cáncer o sobre elementos importantes a tomar en cuenta en cáncer. No sé qué otras cosas tener a Ever. Por ejemplo, sí. Del cáncer de próstata, Sí. porque no porque sea mi especialidad, pero convivo con un especialista. A mi entender, me parece que ante una pregunta de ese tipo y ante la respuesta de Hugo, me parece que un elemento de medicina preventiva, es decir, cómo cuidamos la aparición y la detección temprana, es que todo hombre a partir de los 45 años debe hacer una consulta cada 2 o 3 años a su urólogo con un estudio que el urólogo le va a hacer, que no es un estudio agradable como cualquier estudio médico, pero que es necesario hacerlo. Esa sería la conducta que la Organización Mundial de la Salud da a todo varón por encima de los 45 años. Bueno, tengo una pregunta que sería compartida, porque aquí entra el tema para Hugo Requejo y para el doctor Rivera, que dice, ¿con qué frecuencia es necesario hacerse un Papa Nicolau? ¿Está bien ese término, Papa Nicolau? Sí, es correcto el término, es la forma en que se hace el examen ginecológico, un tipo de examen ginecológico que tiene un valor fundamental en la detección de ciertas enfermedades del aparato genital femenino. Por favor, decímela de nuevo la pregunta. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Yo te voy a contestar lo que los canadienses hicieron con mucha seriedad y con mucha claridad. Depende, en esencia, de una serie de factores de riesgo. Primero, las mujeres en edad fértil
tienen ciertas etapas que tienen una mayor posibilidad de tener una enfermedad tumoral maligna del cuello uterino, por lo tanto tienen una mayor posibilidad de ser detectadas a tiempo. Hay otros factores de riesgo, son la frecuencia de relaciones sexuales que tiene una mujer y el número de partners, se les llama, o sea, de concubinos o de parejas que puede tener esa mujer. Eso es esencial. O sea, el factor de riesgo más importante son unas características que aparecen en el cuello uterino con relaciones sexuales múltiples o con múltiples parejas. Entonces, hay que buscar a esos factores de riesgo, a esas mujeres de riesgo, de alto riesgo. Se supone que en las mujeres que tienen bajo riesgo, por lo tanto, que no tienen ese tipo de actividad alta, digámosle así, no quiero utilizar términos peyorativos ni ofensivos. Entonces, las mujeres que tienen bajo riesgo presuponen que un examen Papa Nicolau cada 3 años, en determinadas edades de su vida, son suficientes, porque es una patología de lenta aparición, de lenta evolución. Entre los 35 y los 45 años presupone que una vez por año puede llegar a ser un muy buen monitoreo. Y en aquellas mujeres que desafortunadamente tuvieron la patología neoplásica maligna, el examen Papa Nicolau se lo suele hacer con mayor frecuencia, pero eso ya es un seguimiento oncológico que se hace, ya es un control y seguimiento estipulado directamente por el control a esa paciente, se lo hace cada 6 meses. Y a medida que va pasando el tiempo, eso se puede ir alargando, después vuelve a su ritmo normal de controles, ¿no? Eduardo. Claro, concretamente lo que dice acá el doctor Requejo, eso es lo que se acepta. Se ha tratado de uniformar la frecuencia. En este momento, como no se puede discriminar, si usted tiene de 30 a 35 años, vaya, hágaselo cada 3 años o cada 1 año. Se lo está haciendo en todas las mujeres que ya han empezado a tener relaciones una vez por año. La que tiene colocado un dispositivo intrauterino, un DIU o espiral, cada 6 meses. El Papa Nicolau es un método de screening, es decir, de tamizaje para buscar en la población, porque realmente no se sabe, no se puede decir si tengo 4 o 5 compañeros sexuales, empezó a tener relaciones entre los 18 años. Entonces, como es muy difícil de puntualizar esos temas, se ha estandarizado toda mujer que empieza a tener relaciones una vez por año, la que tiene un DIU cada 6 meses, y la que tiene factores de riesgo, lo que estaba hablando acá el doctor, los factores de riesgo son toda mujer que inicia precozmente relaciones sexuales, es decir, precozmente se considera antes de los 18 años, la que tiene varios compañeros sexuales. La multiparidad también es uno de los factores. Multiparidad, la que tiene más de 4 hijos y partos vaginales. Y la que tiene en este momento la infección por HPV, que es papiloma virus humano, que eso también lo tenemos, y esa mujer debe hacerse Papa Nicolau cada 6 meses y tener un seguimiento adecuado. Una pequeña pregunta sí. para aprovechar el tiempo. ¿Se puede hacer en los hombres Papa Nicolau? Una cosa, Papa Nicolau es un método que se basa en la coloración, en la tinción de células, que las que son cancerosas se marcan rápidamente, se colorean rápidamente. Entonces, sirve para, las neumonólogas lo usan en los cánceres de pulmón, se hace Papa Nicolau de las secreciones pulmonares. En el caso de la mujer se hace Papa Nicolau de la superficie, digamos, la superficie del cuello uterino, que sería una de las zonas donde nace el cáncer. Parece como que el Papa Nicolau está muy relacionado a lo genital, ¿no? No, pero tiene otros usos. En urología, por ejemplo, se hace un Papa Nicolau del sedimento urinario para detectar cánceres de riñón. O sea que el método de Papa Nicolau está más difundido porque en general se lo usa como para control del cáncer femenino específicamente. Está bien, preguntan, HPV que acaba de nombrar, mire, ya ahí nomás reaccionaron, y los síntomas del HPV. No hay síntomas específicos. El virus papiloma humano, las siglas son HPV,
Realmente nosotros hemos estado investigando en nuestro medio, no vemos con la frecuencia que veíamos en otros lugares. Hay lugares donde se dice que hay un 50% de las mujeres que tienen relaciones que están infectadas por el virus. Y ha cobrado importancia porque se lo considera como uno de los virus que son carcinogenéticos o carcinocinéticos, en el sentido de que puede originarlo o estar dentro de los factores que dan origen al cáncer, o que lo moviliza, sería si es carcinocinético, a una celulita que más o menos que se predispone a hacer un cáncer, la activa. Entonces por eso se ha considerado un factor de riesgo y es por eso lo del Papa Nicolau, que sea una vez por año. Bueno, pregunta, vamos ahora a Daniel Piso. Sí, Hugo. Antes de pasar a otro tema, Sí. quiero que quede claro algo, es fundamental. Hay que perderle el miedo al examen Papa Nicolau. Si uno hace una encuesta en este momento, yo no sé, yo te invitaría a que hagas una encuesta muy discreta y a preguntarle a las mujeres cuántos Papa Nicolau se hicieron, o si se hicieron algún Papa Nicolau. Nos vamos a encontrar con la ingrata sorpresa de que más de la mitad de las mujeres, en las condiciones que dijo el doctor Rivera, no se hizo un examen Papa Nicolau. Peor aún, si dentro del hospital, que es un medio sanitario, en donde se presupone que estamos comentando este tipo de temas permanentemente, haces esa encuesta, te vas a encontrar con que más de la mitad de las mujeres que trabajan en el hospital, desde médicos, personal de enfermería, de maestranza, administrativo, no lo hizo. Que quede claro, el examen ginecológico, el Papa Nicolau, es un examen sencillo, pulcro, respetuoso, indoloro, y absolutamente útil para tratar de disminuir una incidencia de tumores malignos que yo lo veo acá en nuestro medio terrible. Bueno, aprovecho también ahí la pregunta, ¿no? Porque dice, ¿qué hace una mujer de escasos recursos para saber si tiene cáncer de mamas o en el cuello uterino, si en el hospital no hacen Papa Nicolau ni mamografía? Si esa persona o si esa paciente se acerca al hospital, se van a implementar los medios para que ella logre hacer las dos cosas sin tener que hacer erogaciones importantes, salvo simplemente llegar al hospital. Hay que llegar al hospital. Muchas veces uno cree que no tenemos absolutamente nada, no contamos con ningún tipo de elementos para poder trabajar y que de esto que estamos hablando acá son perogrulladas, y no es así. Hay que acercarse al hospital. Hay una serie de elementos en este momento que están en juego y que se están poniendo en movimiento para tratar de disminuir esto a instancia de lo que te acabo de decir. Las incidencias de cánceres avanzados de cuello uterino en nuestro medio son muy altas. Eso no puede seguir siendo así. Por lo tanto, se están implementando los medios para que lo que esa persona preguntó no siga siendo así. O sea, el que no tiene recursos no tiene posibilidades de prevenir o de cuidar su propio cuerpo. Sí lo puede hacer. Bueno, Eduardo, se acerca al hospital. Quería agregar algo más. Nos seguimos apoyando a Hugo. La frecuencia de carcinoma in situ de cuello uterino, que quiere decir un cáncer de cuello que mide entre 1 a 2 milímetros, en nuestro medio es de alrededor de 1 cada 200 mujeres. Y es curable. Entonces el problema que tenemos con el doctor Requejo es que muchas veces lo que está viendo son estadios avanzados, un estadio que ya es prácticamente incurable, que tiene que ver radioterapia, quimioterapia, que significa internación y costo. Entonces realmente, bueno, hay que hacerse el Papa Nicolau sí o sí porque la frecuencia es alta. Y lo del hospital, en este momento, todo el hospital está dirigido a la parte de control prenatal, por lo menos la parte de maternidad. Y puntualmente la parte de oncología se hace solamente a demanda. Es decir, la paciente que va, como dice Hugo, uno trata de hacerle por todos los medios de conseguirle, si es que es de sospecha para una patología oncológica, no tan solo mamaria, de cuello uterino, de endometrio, de ovario. Se está tratando de hacerlo y bueno, de crear consultorios que lo hagan. Bien. Bueno, la última para ir a la pausa, si se puede explicar, porque como ahora está este plan o esta campaña de vacunación que se va a hacer sobre el tétano, preguntan qué es el tétano neonatal. Para Daniel, la pregunta. El tétano neonatal es una enfermedad que sufren los recién nacidos y que nosotros a nivel nacional
se ha implementado una campaña de prevención del tétano neonatal. Es una enfermedad mortal. Cuando ustedes me dicen cómo se puede prevenir, que es lo que nosotros estamos buscando, es vacunando a la madre contra el tétano específicamente. Yo diría que esto va a traer aparejado algunas discusiones y algunas cosas, porque es una campaña te diría muy ampliada, como por el grupo etario que va a agarrar. O sea, las edades van desde los 12 a los 49 años, que es toda mujer en edad fértil. Seguramente trae confusión esto de los 12 años, ¿sí? Nosotros debemos considerar que tenemos niñas embarazadas muy jóvenes, por consiguiente, para hacer una campaña de erradicación tenemos que vacunar a todas. Esto no quiere decir que vamos a generar prejuicios o no. Y también a esta mujer de 49 años. Nosotros tenemos porcentaje altos de mujeres embarazadas a edad mayor, por consiguiente también debemos cubrirnos. En estos 2 días que se hizo la difusión en las escuelas, he recibido muchísimos llamados de madre, porque voy a ser bien concreto, diciendo, por favor, ¿por qué no le da un certificado para que mi hija no la vacunen? Seguramente están mal informadas. Mi hija tiene 12 años, doctor, ¿cómo la van a vacunar contra el tétano neonatal si es para las mujeres que van a quedar embarazadas? Su hija va a quedar embarazada. Yo tengo que decir que es una campaña que va a empezar, se va a vacunar 2 dosis, por consiguiente tiene una cobertura altísima, porque son 5 años, y cubriendo esto tenemos grandes posibilidades que en 5 años esa mujer, si queda embarazada y tiene un parto institucional, o sea, hospitalario, sanatorial o domiciliario, no tenga posibilidades de ese hijo contraer un tétano. Y también ella, porque queda cubierto tanto el hijo como la madre, que esto también es significativo. Yo quisiera decir a la población que es una vacuna que las hemos hecho todos, porque es una vacuna no nueva. El problema que hay, Adriana va quizás extenderse un poco más en el otro bloque sobre vacunas, pero esta es una vacuna de las más viejas que existen. El tétano, nosotros vacunamos a nuestros niños con la triple, que es vacuna difteria, tétano y tos convulso, o sea que es una vacuna que realmente tiene una altísima seguridad, cobertura, no tenemos problema. Así que piérdale en el miedo, esto es realmente muy importante lo que se está por hacer. Las 2 áreas que vamos a vacunar no es para todas las áreas de Tucumán, ustedes van a ver que hay distintas áreas, que va a haber escuelas en Río Seco, por ejemplo, que no se va a vacunar, o en Villa Quintero que no se va a vacunar. Estas son las 2 áreas que se las dio como zonas de riesgo, que está Concepción y Aguilares, sobre todo Ciudad Concepción y Ciudad Aguilares. Por lo consiguiente, las áreas periféricas no entran dentro de esto. Esto se discutió, Eduardo Rivera estuvo en la discusión que se hizo en Santa Fe, se decidió esto. Nosotros hemos hecho una ampliación del área, porque no había tocado Aguilares, le hemos hecho tratar de que se lleve a Aguilares, porque nosotros en nuestra comunidad hemos tenido casos de tétanos neonatal, y con 2 chicos muertos. O sea que por consiguiente somos zonas de riesgo. Y por consiguiente, por eso se inicia esta vacunación. Hay que perderle el miedo. Esto es una campaña muy importante, como fue la campaña del sarampión y como son todas las campañas, por ejemplo, de HIV. Creo que Adriana después va a aclarar un poco más esto. Sí. Pero piérdale en el miedo, que es muy efectivo. Bueno, la dejo para el próximo bloque la pregunta, ¿no? Que es la gran confusión que hay con los niños de 3 años, ¿no? Desde que nacen hasta los 3 años, todo este tema de las vacunas, cómo tiene que ser, cuánto sirve, ¿no? Bueno, hacemos la pausa. La estoy esperando la estoy haciendo esperar a la doctora Gil, porque tengo un montón de preguntas. Así que voy a tratar de ver si la podemos compactar en 2 o 3. Vuelvo el miércoles. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Bueno, voy a hacer una pequeña aclaración. Una señora que hace un planteo muy personal, muy puntual. Voy a dar algunos datos para que se vea de quién estoy hablando. Una señora que dice que tiene una beba de 6 meses y que siente movimientos en la panza, ¿no? Y que le baja la presión 8,5. La pregunta iba para el doctor Rivera. No la podemos responder ahora completa, recién estábamos hablando del corte. Recomendamos 2 cosas: que se vuelva a comunicar y que deje el teléfono, el doctor la va a llamar, o si no, llame después del programa, que se van a quedar un ratito para contestar algunas consultas ya más personales como la de este tipo, ¿no? Así que bueno, ahí queda. Están dispuestos a darle una respuesta.
Bueno, ahora Adriana, bueno, el tema de las vacunas, todo. Porque no quiero hacer una pregunta puntual para no limitarla, ¿no? Así que todo lo que pueda decir y quiera decir. Sí, yo creo que hablar de vacunas es una de las cosas que más me satisface en este momento, porque estamos fundamentalmente hablando de prevención. Hay lo que se llama un concepto sobre el hecho de que las vacunas en general son para los niños. Vos mismo lo apuntabas recién, Horacio. En realidad la vacunación es tanto para los niños, no termina a los 18 meses, no termina en el ingreso preescolar, no termina ni siquiera el ingreso de la escuela secundaria como era antes, sino que tiene que ser una práctica continua a lo largo de toda la vida del ser humano. Pero es como que siempre el papá se preocupa del niño y de ellos no se preocupa nadie, ni ellos mismos. Con respecto a las vacunas que en general se conocen como las vacunas del carnet, las del calendario nacional, yo lo voy a dejar a Daniel que después hable de ellas, porque cuando uno le pregunta a la mamá, ¿usted ha vacunado a su bebé? Entonces ella le dice, tiene todas. Es lo primero que dice, yo tengo el carnet, tiene todas. Entonces yo creo que es un deber nuestro decirle de que las vacunas que están en el calendario nacional son solamente aquellas que el Estado, Argentina es uno de los pocos estados que provee vacunas gratuitamente a determinados grupos de edad. Es solamente eso, no son todas. Entonces sobre las que se proveen y figuran en el calendario, las referencias las va a hacer Daniel. A mí me gustaría tomarme 2 minutos o quizás un poquito más, para hablar acerca de las nuevas vacunas, aquellas que no figuran y que depende mucho de la convicción del pediatra y del colega que hace clínica médica en impulsar, en tener la convicción para comunicar la existencia y la necesidad de hacer otro tipo de vacunas. Y te doy algún ejemplo. La vacuna triple viral, que generalmente está recomendada a los 15 meses, la triple viral, que es contra paperas, rubiola y sarampión, no está en el calendario, pero es importante hacerla, porque un concepto que tiene que quedar claro para toda la población, estimo yo, es de que siempre que hay una vacuna es porque alguien tiene el riesgo de morir. Las enfermedades antes llamadas propias de la niñez no son inocuas. Los chicos mueren por sarampión, hay malformaciones congénitas por rubiola, o sea, una mujer debe estar vacunada contra la rubiola. La paperas da meningitis, es la primera causa de meningitis no ocasionada por bacterias de invierno, la meningitis por el virus de la papera, que también se complica con el páncreas, que se complica con los testículos, como dice la gente, cuando le bajó. Entonces no son enfermedades que mejor si tiene uno que tengan todos y se contagien de una vez, porque por ahí existe ese concepto con la enfermedad infecto-contagiosa rápida. Cerramos la puerta pero con la enfermedad adentro. Exactamente, entonces dice, por ahí yo escuché maestra, bueno, hay uno con sarampión antes de que... Mejor así ya tiene todo el mundo. Entonces todo el grado, o sea, de una buena vez tengo a los 5 chicos enfermos. Y esas cosas tienen que desaparecer. Entonces, que quede claro, cuando existen las vacunas mundialmente reconocidas, yo no hablo de vacunitas que son de otro tipo, que se utilizan mucho, con mucha creencia popular acerca de estas escarificaciones que se hacen en el brazo, o gotitas para aquí, para allá, no esas, sino las que mundialmente están reconocidas es porque alguien se puede morir. Entonces, la triple viral, importantísima, rubiola, sarampión, paperas. Otra nueva vacuna son las vacunas contra las meningitis. Yo me acuerdo, hace aproximadamente 3 o 4 años atrás, nosotros en la fundación donde yo trabajo fuimos duramente castigados cuando comenzó todo este revuelo de las meningitis, porque decían, nosotros habíamos hecho un trabajo donde se demostraba la alta incidencia de los niveles epidémicos de meningitis en nuestra población. Y entonces nos decían, ah no, pero pediatras.
No, pero yo ¿para qué le voy a dar la vacuna si eso, mamá, te cubre de un germen y todos los otros? Pero no era así. Ese, para el que existe la vacuna en niños menores de 5 años, que el germen se llama Haemophilus, resulta que da el 80% de las meningitis. Mata al 30%. Deja con pérdida de la audición, chicos secuelados, con alteraciones neurológicas severas, con trastornos en el aprendizaje al otro 30%. Entonces, ese es importante vacunar. Afortunadamente, y ya está disponible en todos los centros asistenciales del Sistema Provincial de Salud, el gobierno provincial ha dispuesto la vacunación en forma gratuita para este tipo de meningitis en niños menores de 1 año. Recordando a aquellos que tienen niños mayores de 1 año que se la deben dar, en este caso ya comprarlas, hasta los 5 años. Se estima que el riesgo es menor después del año, hasta los 5. Pero igualmente yo creo que es pertinente aconsejarla. Otra nueva vacuna, la vacuna contra la hepatitis A. Resulta que la hepatitis, que ya es casi como una costumbre, un brote en la escuela tal, y todo el mundo cierra la escuela y creemos con un poquito de lavandina y una pintada a la escuela lo solucionamos, cuando el periodo de incubación es de más de 1 mes, entonces con 48 horas que cerramos una escuela, no solucionamos el problema sanitario cloacal, el saneamiento ambiental, el lavado de manos, el acompañamiento al niño al baño o a la letrina en su defecto. Pero ahora hay una vacuna que es efectiva y protege, fundamentalmente es recomendado para los chicos en edad escolar. Hay que comprarlas, todavía lamentablemente son caras, porque estas vacunas cuestan entre 30 y 35 pesos. Pero por lo menos tenemos que ir sabiendo que existen. Otra vacuna que también está recomendada ya en Cuba y en otros países como Costa Rica desde el mismo nacimiento, la vacuna contra la hepatitis B, no es solamente una vacuna para el personal de salud, es una vacuna que debería también aplicarse dentro de lo posible, y aquel que pueda acceder, por lo menos hacerle llegar esta información, esta nueva vacuna, que también se transmite por relaciones sexuales, la hepatitis B. Nosotros sabemos y nadie desconoce la precocidad, si es que ese es el término correcto, con el que se inician actualmente las relaciones sexuales. Entonces, el pediatra, el especialista en adolescencia, yo creo que es conveniente en estos tiempos recomendarla también. De más está decir que todo aquel que tenga un contacto o sea parte de una institución que tenga que ver con la salud también se la debe dar. La vacuna contra la neumonía. Podemos prevenir ahora con un pinchazo cada 5 años las neumonías, causa de muerte importantísima en ancianos. En esta época invernal nosotros vemos constantemente gente internada con graves complicaciones, con una alta mortalidad, y resulta que esa enfermedad era prevenible. Hay otras vacunas para pacientes ya muy especiales, no me quiero detener en esas. Pero yo quiero que le quede claro a los papás fundamentalmente de que ellos también deben vacunarse. Debemos seguirnos vacunando con la doble adulto, difteria, tétanos. Esta campaña del tétano neonatal tiene que ser como un símbolo nada más que sea para el tétano neonatal. Nos va a proteger a nosotros, cuánta gente, accidentes. Yo he visto morir por tétanos, es una cosa aberrante, es muy feo ver a una persona en este tipo de circunstancias. ¿Puedo aprovechar una pregunta allí? Sí. Pregunta una señora que vacunó hace 3 meses una nenita con la antitetánica. ¿En esta campaña lo tendría que volver a hacer o ya no? Si hizo el esquema completo, no. Después la señora, si quiere, llama y me deja el número y vemos el caso en particular. Bueno. Y entonces, con esto de las vacunas, con esto de prevenir, yo insto a los colegas a recibir de buena fe la información responsable que está disponible en revistas responsables antes de decir no. Es un llamado porque primero es no y después vemos qué pasa, y no es así cuando se trata de prevención. Entonces somos muy ligeros para dar cosas que no están probadas
que las vende cualquiera y que ni siquiera están autorizadas en algunos países, y cuando viene la información científica fundamentada decimos que no, negamos la oportunidad a esa persona de salvarse de una enfermedad, y es muy triste ver morir por algo que se puede prevenir. Está bien. Bueno, doctora Gil, ahora sí, ¿no? La señora dice que tiene un marido que es fumador. La pregunta es muy obvia, ¿cuánto influye esto en los pulmones? Digamos, ya lo puede explicar después, pero hay dos preguntas muy interesantes. ¿El tratamiento de láser o acupuntura sirve para dejar de fumar? ¿Y en Concepción hay cursos o programas para dejar de fumar? Evidentemente hay algo que la población no desconoce, y es que el principal factor de riesgo para las enfermedades pulmonares y bronquiales es el hábito de fumar. Esto es un aliciente porque lo importante es empezar a reconocerlo. De hecho, que la respuesta a esta señora que tiene el marido fumador es que no solo hay riesgo de enfermedad pulmonar para su marido en forma directa, porque él es el fumador activo, sino también para ella y eventualmente hijos u otras personas que convivan en el núcleo familiar, y los trabajadores, compañeros de trabajo del marido, que son fumadores pasivos. A esta altura conocemos que, bueno, un fumador, para dar un ejemplo, el hábito de fumar lleva al fumador, y esto involucra a todas las especialidades que estamos aquí, a tener más de la mitad de riesgo de adquirir cualquier enfermedad pulmonar, bronquial, específicamente enfisema y obstrucción crónica, alarmantemente la relación directa con el cáncer de pulmón, de boca, de lengua, de riñón, de vejiga, de páncreas, de estómago. Por supuesto, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, que el mecanismo por el cual se producirían las cardiovasculares y las cerebrovasculares por efecto del cigarrillo es el mismo, es el principal factor de riesgo. Después, el deterioro que se produce en la capacidad pulmonar de un fumador es de 10 a 15 veces mayor y por año del deterioro que se produce de la capacidad funcional en un no fumador. Quiere decir que el fumador, sin darse cuenta, va disminuyendo su calidad de vida hasta que a una determinada edad, cuando esto ya se ha hecho sintomático, es decir, problemático, él lo siente, ya suele ser un problema de baja reversibilidad. Siempre hay una expectativa de tratamiento, pero lo ideal es prevenir. Y el número uno es decirle no al hábito de fumar. Y con respecto a, sobre todo, y el láser y la acupuntura y todo lo que se ofrece, terapias parapsicología, está el parche de nicotina, el chicle de nicotina. Yo diría que si uno tuviera que comenzar con un programa, primero educando de cómo dejar de fumar, lo primero y el denominador común es la voluntad, ¿sí? El láser y la acupuntura, a mi entender, no tienen un asidero científico de cómo se actuaría específicamente sobre disminuir la necesidad de consumos de cigarrillos. De cualquier forma, cuando yo comienzo con un paciente fumador un programa para dejar de fumar, si él quiere acceder a láser o acupuntura o a otro medio, mientras yo vea que no están estafándolo, que puede ser algo llevado con cierta seriedad, yo no le quito la posibilidad de hacerlo, porque me parece que psicológicamente puede ser un gran apoyo, ¿sí? Ahora, cuando uno habla de la voluntad para dejar de fumar parece fácil, y no es fácil, pero cuando uno le plantea al paciente dejar de fumar,
Primero le plantea todos estos riesgos de los que hemos hablado recién y sobre todo apuntado a los niños y para el pediatra que está aquí también, para el obstetra que está aquí también con nosotros. Es conocido que los hijos de los fumadores tienen un peso natal bajo, nacen con bajo peso. Tienen posibilidades desde recién nacidos de adquirir infecciones bronquiales y pulmonares mucho más que los niños de padres no fumadores. Y una cosa que es triste, pero que se la ve en el consultorio, la estima paterna del niño hacia el padre fumador es baja, ¿sí? Y esto, fuera de todo lo que es debe llevarlo al fumador a replantearse a dejar de fumar. Bueno, tengo una pregunta que va en conjunto para la doctora Gil y para Daniel Piso. ¿Qué hago cuando a las 2 o 3 de la mañana mi hijo se enferma de los bronquios y no tengo nebulizador? Y bueno, en la guardia del hospital no tenemos ni pediatra ni neumonólogo. ¿Qué se hace? Sí, ¿querés hablar vos primero, Daniel? Sí, yo contesto la segunda parte. En el hospital desde hace algún tiempo, hace 2 o 3 meses, hay pediatras de guardia y a donde están toda la infraestructura para poder tratar al chico. El concepto básico de las enfermedades bronquiales recidivantes, estos chicos que hacen lo que ustedes conocen como obstrucciones bronquiales o espasmos bronquiales, habría que definir muy bien qué chico estamos tratando. O sea, los papás necesitan saber si estamos frente a un niño que puede tener un asma o no, ¿sí? Si podemos estar frente a un niño que está con una bronquiolitis, si podemos tener otro tipo de enfermedad. Esto de no saber qué diagnóstico tienen nuestros hijos es muy difícil tratarlo, ¿sí? Decir que llegan al consultorio y dicen, mi hijo sufre de los bronquios, yo quisiera decirle a la gente que ese diagnóstico no existe en ningún lado, o sea, debemos definir la enfermedad con su diagnóstico y tipificarlo y ver qué tratamiento es necesario hacerlo. Esto de digamos, los que hacemos pediatría y lo que tenemos la posibilidad de ver muchos chicos con enfermedades bronquiales obstructivas, podemos decir que la nebulización, si es la pregunta a la que se refieren recién, es uno hoy de los elementos contundentes y más eficaces para tratarla. O sea, esto de perderle el miedo, yo quisiera que Betty se explaye un poco más, pero perderle un poco el miedo a que mi hijo hay que nebulizarlo, ¿sí? Y también quisiera dejar, como no quiero explayarme mucho, pero quisiera dejar un concepto: una nebulización por día no le sirve a ningún chico, ¿sí? Y esa nebulización siempre, si está con una enfermedad obstructiva, debe ser hecha con un broncodilatador si queremos que realmente surta efecto, porque hay muchos padres que dicen, yo lo nebulicé a mi hijo y no le dio efecto. Digo, ¿con qué lo nebulizó? No, con agua. O sea, ese chico, si está con un espasmo bronquial, evidentemente no le va a hacer nada, aunque le haga una nebulización cada 30 minutos. Claro. Bueno, doctora, aquí le voy a proponer algo. Como hay muchas preguntas, si no las puedo unir, que hagamos un ping-pong. Bueno. Para que vayamos rápido. Solo quiero ampliar esta pregunta. Una cosa es el niñito que ha estado jugando todo el día en la escuela normal, ha vuelto a la casa e hizo las tareas normalmente y a la noche hizo un episodio obstructivo agudo, y otra cosa es el niñito que viene arrastrando tos seca, irritativa, cierta disnea, cierta falta de aire, ¿sí? Nosotros prevendríamos si esa mamá al chiquito tosedor crónico o semiagudo lo lleva al pediatra o al especialista con cierta anticipación. Otra es la obstrucción aguda, que generalmente la obstrucción aguda, como dijo el doctor Piso, en este momento, gracias a Dios, hay pediatra en el hospital. El tratamiento agudo, sea la causa que fuere, en general es el mismo, y nos da tiempo a que el nenito pase la noche con tratamiento y a la mañana siguiente se puedan hacer los estudios diagnósticos pertinentes. Bueno, pregunta, si el asma y las enfermedades bronquiales pueden prevenirse. Sí, las enfermedades pulmonares bronquiales crónicas pueden prevenirse. Si el factor preventivo número 1 es el cigarrillo. El cigarrillo es causa de obstrucción crónica al flujo aéreo y de enfisema pulmonar y de cáncer de pulmón. El asma
no se puede prevenir como enfermedad. Aquella persona que tiene predisposición a adquirir asma a lo largo de su vida, que puede ser de niño, de adolescente, de adulto o de grande, porque el asma tiene diferentes categorías y edades de aparición, viene marcado prácticamente con una carga genética de alteración de los receptores bronquiales. Es lo que se llama un aumento de la reactividad bronquial. Sí se previenen las crisis asmáticas con tratamiento, y gracias a Dios en este momento con un tratamiento accesible, no solo económicamente, sino también por la facilidad para llevarlo a cabo y los controles, con el esquema de control que con el paciente en el consultorio o en el hospital el especialista pueda comenzar a hacer. Bueno, ¿las bronquitis alérgicas tienen cura? La bronquitis alérgica no es una enfermedad. Eso para definirnos. No es una enfermedad. Bronquitis espasmódica, alergia bronquial, broncoespasmo episódico, son todos títulos que quizás se ponen a episodios obstructivos bronquiales que suelen ser en la mayoría de los casos asma. Pero como dije recién, el asma es un abanico que se abre en muchas posibilidades, ¿sí? Desde un asma leve, alérgico, hasta un asma grave que incluso en un muy bajo porcentaje puede implicarle riesgos de vida al paciente. La bronquitis alérgica yo la definiría, por la pregunta que hace este televidente, como asma que tiene un fondo alérgico, es decir, son pacientes que tienen un perfil alérgico, que ciertas cosas del ambiente o ciertos desencadenantes físicos o químicos o farmacológicos o emocionales o el propio estrés puede desencadenarle. Pero la prevención número uno, si se padece ya el problema bronquial, es diagnosticarlo. Si es asma, se previenen los ataques. Bueno, más cortita, así me voy a la pausa. Sí. ¿De qué manera influye el hollín de los ingenios en los bronquios? Y ahí voy a aprovechar los trabajadores del obrador municipal cómo se deberían cuidar para no contaminarse. Claro, estos son temas que yo ruego realmente tener apoyo alguna vez para estudiarlos a fondo, pero si por tiempo lo hago muy cortito. Yo creo que más por sentido común que porque esté investigado científicamente, podría decir que sí hay influencia del hollín sobre problemas en la vía aérea. La vía aérea está desde la nariz hasta el alvéolo expuesta a todo lo que respiramos. Siempre he tratado de caracterizar qué es lo que larga, para decirlo pronto y explícito, el ingenio. Una cosa es la quema que se hace de los campos después de cosechar la caña, que genera un carbón directamente grueso. Esto es molesto por polución ambiental, más que por problemas que nos puedan causar en las vías respiratorias. Ahora, para mí el problemático y el que merecería estudio es aquella partícula microscópica o de muy pequeño tamaño, que realmente es la que puede impactar a nivel de receptores bronquiales y alveolares para dar ciertas alveolitis o bronquiolitis que no son conocidas en el medio. Muchas veces a mí me llega el paciente asmático que trabaja en el ingenio, en la periferia, y uno tiene que hacer diagnóstico de asma ocupacional, es muy concreto, ¿sí? En general no es asma ocupacional, en general es un desencadenante para que el asma se haga refractaria al tratamiento. Esto se ve porque, por ejemplo, estudio de investigación científica a nivel consultorio. Esto no tiene ningún asidero científico, quizás si lo pudiéramos hacer en mayor número con el doctor Piso en pediatría y a nivel adulto yo y algunos otros neumonólogos en Tucumán.
Desde que he llegado a partir de los 6, 8 meses de haber vuelto en julio del 92 de Buenos Aires, pensando cómo hacer para estudiar esto, mido lo que en un grupo de pacientes asmáticos que viven en un área más o menos equidistante de lo que puede ser la chimenea del Ingenio, el pico de flujo expiratorio, que es una medición funcional. La mido durante toda la época del año, poniéndome de acuerdo con el paciente cómo es la medición. Y realmente son pacientes mucho mejor controlados o controlados en su totalidad durante los periodos interzafra que durante la zafra. Esto es investigación científica intraconsultorio, hecha por un médico como para tratar de prevenir y conocer mejor el medio donde está actuando. No hay un asidero científico fuerte porque no está estudiado. Bueno. Y lo del obrador, que es un trabajo de cantera, ¿verdad? Esto tendría influencia por el sílice. El sílice sería el polvo inorgánico que se produce en tierras arenosas o en las roturas de las piedras o en el trabajador del cemento, del mosaico, donde el polvo de sílice sí o sí es aspirado. La enfermedad se llama silicosis. Es una enfermedad que afecta directamente al tejido pulmonar. Es prevenible, es infrecuente, ¿sí? Para que no generemos una expectativa muy... Pero es prevenible y depende exclusivamente de cómo protegerse con un barbijo o con un tipo de máscara que no permita la inhalación del sílice. Nada más. Listo, bárbaro. Bueno, hacemos una nueva pausa. Bueno, hay preguntas para el doctor Walgenderen, para el doctor Rivera, bueno, hay un montón de preguntas, no sé qué vamos a hacer. Ya estoy pensando algo de lo que se viene, ¿no? Porque creo que esta noche no vamos a terminar de responder todo. Hacemos la pausa y seguimos. Uy, qué lástima. Bueno, renegando porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Muchísimas preguntas. Bueno, el doctor Walgenderen le pregunta si existe la hipertensión o el guardapolvo blanco y si puede ser tratada. ¿Qué es eso? Bueno, es un término que se está usando últimamente en demasía para definir tal vez aquel paciente que llega a la consulta médica sin síntomas y al control se determina una hipertensión arterial, que el paciente puede interpretar tal vez erróneamente que esa hipertensión se debe a la presencia del médico en el control de la presión arterial. Esta es una situación que preocupaba demasiado porque seguramente quedaba la duda y se llamaba a frecuentes controles de presión al paciente para determinar o detectar qué tipo de presión tenía. Si realmente se lo podía encasillar en un hipertenso para futuro tratamiento o no. Pero en los últimos años se incorporó al estudio del hipertenso el mapeo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, que consiste en un control, digamos, minutado. Se programa a través de un equipo que el paciente porta en su cuerpo y puede determinar la hipertensión o descartar este tipo de hipertensión de guardapolvo blanco. La hipertensión, perdón, aprovechando, ¿la hipertensión se cura o se mantiene? ¿Cómo es? No, la hipertensión, una vez estudiada y diagnosticada, no se cura. La hipertensión entra dentro de las patologías como podría ser el asma bronquial, la diabetes, que se puede evitar la hipertensión a través de algunas medidas que puedan tender a mejorar su calidad de vida o a través de la farmacología. Lo que el paciente muchas veces ocurre, que al sentirse mejorado, hay un 40%, entre un 30 y un 40% de posibles pacientes que en el lapso de un año abandonan el tratamiento. Y es lo que con el futuro crea un problema, porque lo incierto de su presencia al médico, su control futuro, es lo que lleva a aumentar el riesgo de patologías cardiovasculares. Entiéndase que puede ser infarto de miocardio a nivel cardíaco o accidentes cerebrovasculares, que trae una serie de problemas, de secuelas, de trastornos en la persona, en el entorno familiar, social y laboral. Así que yo creería que una vez diagnosticado el paciente no puede abandonar
la conducta indicada por el médico o el medicamento, salvo que el médico lo considere necesario. Bueno, hablando justamente de hipertensión, al doctor Rivera, la hipertensión en la embarazada. ¿Es un problema esto, no? Sí, empezamos con la cifra. Aproximadamente el 15% de las embarazadas pueden desarrollar algún tipo de hipertensión durante el embarazo. Hay algunas que tienen hipertensión de antes, pero el problema que tenemos es con la hipertensión inducida por el embarazo. Es decir, el aumento de cifras tensionales que está asociado al embarazo. Esto generalmente es una patología que empieza alrededor de las 20 o 24 semanas de embarazo, eso es alrededor de pasado el 5.º mes. Y es muy importante porque trae retardo de crecimiento intraútero y si no es tratada, ese bebé tiene mal pronóstico para tener un parto normal. El parto implica un riesgo porque son chiquitos que crecen poco dentro de la panza de la madre. Entonces, al salir ya tienen pocas defensas, una para resistir el tiempo que es un trabajo de parto, entonces cuando uno empieza a controlarla aumenta la cantidad de cesáreas que se hacen. Hay otro tipo de complicación que es para la madre. La madre no tratada puede incluso en algunos casos hacer accidentes cerebrovasculares, porque a veces la presión arterial es tan importante que lleva a que tenga... El accidente cerebrovascular es, digamos, un derrame, queda paralizada la mitad del cuerpo, es una patología propia de otras edades de la vida, generalmente de pacientes de más de 60 años, y que esto lo tenemos en embarazadas jóvenes. Entonces el daño concretamente es para la madre y para el hijo y debe ser prevenido solamente tomando de la presión a la embarazada. Esas son cosas que habitualmente yo le diría que las embarazadas, como no se controlan con mucha frecuencia, más que nada estoy hablando del medio hospitalario, con frecuencia tenemos más del 70% de las embarazadas que nunca se han tomado la presión. Entonces, por supuesto, tenemos así un montón de patologías que se previenen solamente controlando de la presión y trae beneficios para la madre y para el hijo. Doctor Hugo Requejo, voy a ir salteado rápido para poder responder más a la gente. Hay una pregunta muy interesante. ¿Se puede curar definitivamente el cáncer de estómago? Y ahí aprovecharíamos que hablemos directamente del cáncer en general, ¿no? Si se puede curar. Excelente la pregunta, porque sí, el cáncer se puede curar. Y existen posibilidades de hacer estudios y detecciones tempranas de todo tipo de tumor maligno que puede llevar a la curación definitiva de esa enfermedad. Históricamente, el cáncer es una enfermedad tabú, mortal. Cada vez que uno hace ese diagnóstico, inmediatamente queda ya un estigma durísimo de sobrellevar. Sin embargo, en los últimos 20 a 25 años, esto se ha ido desmitificando poco a poco y se va a desmitificar mucho más todavía porque técnicamente se puede arribar a diagnósticos tempranos de distintas enfermedades tumorales, diría que de todas. Y si logramos hacer y educar a toda la población para hacer los exámenes correspondientes, los controles correspondientes, cuando sobre todo hay factores de riesgo mandantes en una persona, entonces nos vamos a encontrar con que 1 de cada 3 pacientes que tienen patología tumoral se puede curar. Es más, en los países adelantados actualmente 1 de cada 2 se cura de cáncer. Así que por lo tanto sí se puede. Y específicamente, hablando de la enfermedad del estómago, también se puede curar. Voy a hacer una referencia. Los japoneses, que tienen una altísima incidencia de cánceres gástricos, hacen ellos ya estudios obligatorios de tipo catastrales, se llaman, así a toda la población, especialmente población de riesgo, antes de ingresar a trabajo, por ejemplo, que son edades que son factores de riesgo que tienen. Lograron llegar a diagnosticar el cáncer gástrico en los estadios en que recién está empezando. Lo curan en un 90% de las veces. Aquellos que se les escapan es porque desafortunadamente no consultaron como corresponde. Por lo tanto, si adecuamos la información, la educación a la población, indudablemente podemos llegar a curar altísimos porcentajes de cáncer. Bueno, ¿me puede dar algunos signos así de alarma que puede tener el cáncer? En general. En general, porque sí, cada uno tiene su particularidad. En general, nosotros tenemos signos de alarma cuando tratamos o vemos a personas que han perdido peso de una manera desproporcionada y sin una causa real aparente.
O sea, no es una persona que ha estado haciendo dieta, no es una persona que tiene una enfermedad demostrable, clara, y está perdiendo peso. Una persona que tiene determinado tipo de dolores persistentes en el tiempo que no ceden o no desaparecen en forma definitiva con los tratamientos convencionales. Hablemos de dolores abdominales, dolores torácicos, dolores pelvianos, pérdida de sangre, apariciones de pérdida de sangre en formas bruscas, intempestivas, de donde no es esperable o en las épocas que no es esperable. Ejemplo, una mujer en la posmenopausia que de repente tiene una ginecorragia, se llama una pérdida sanguínea ginecológica, es un llamado de atención. Puede ser una enfermedad absolutamente banal y benigna y rápidamente curable, como puede ser la denuncia de la presencia de una enfermedad tumoral maligna. Por ejemplo, tos persistente durante mucho tiempo en un individuo que tiene factores de riesgo, por ejemplo el fumador, y que se asocia además en algunas oportunidades a la aparición de estrías de sangre en la flema que saca cuando tose. Eso también es un signo de alarma. Por lo tanto, los signos de alarma yo diría dolores, para hacerlo resumidos, llamativos, que no ceden con las medicaciones convencionales y que no tienen un diagnóstico claro con el transcurso de las sucesivas consultas que hace el enfermo. Tos, fiebre, que se prolonga en el tiempo sin tener un diagnóstico claro tampoco de enfermedades más frecuentes, más habituales que la que estamos apuntalando en este momento. Sí. La aparición de pérdidas sanguinolentas en épocas que no corresponden o en circunstancias en las que son llamativas. Y me acaban de hacer una acotación, y que es trascendente, fundamental, la aparición de nódulos en el cuerpo que no corresponden tampoco a las características normales del cuerpo, especialmente en la mama. Eso es también para otro punto, para charlarlo, porque hay un método de prevención sumamente sencillo para las mujeres respecto de los nódulos mamarios, que es el examen de la mama, el autoexamen de la mama. O sea, y otro elemento, el pecho, digamos, tocarse el pecho, aprender a tocarse el pecho, sin vergüenza, sin ningún tipo de pudor, aprender a conocer el cuerpo y tocarse el pecho. Y otros elementos son algunos tipos de manchas que aparecen en la piel, aquellos famosos lunares, que la mayoría de ellos son comunes, habituales, no son malignos, pero hay algunos que aparecen con ciertas características especiales, como por ejemplo el aumento del tamaño brusco, o sea, un lunarcito que durante prácticamente toda la vida lo acompañó al individuo y de repente empieza a crecer, empieza a doler y eventualmente sangra al mínimo traumatismo. Ese es un lunar que hay que estudiar. No necesariamente tiene que ser un cáncer, pero hay que estudiarlo porque puede serlo. Está bien. Doctora, bueno, esto suena mito, ¿no? ¿Los antibióticos inyectables son mejores y más efectivos que las pastillas? Esa es una pregunta muy común en la consulta diaria, fundamentalmente cuando el paciente es un niño, pero también se da en el adulto. Uno comienza a hacer la receta por un jarabe, una pastilla, y viene la madre o el paciente y dice, no, yo quiero que usted me dé a mí un antibiótico que sea inyectable porque el inyectable es mejor, es más efectivo. Eso es realmente una creencia, no es así. Con los antibióticos fundamentalmente hay una extraordinaria cantidad de ellos y actualmente más aún que tienen una perfecta absorción por vía oral. Entonces, calmar la ansiedad de la madre pinchando la cola del niño, yo creo que no es una buena práctica médica. El uso racional de las vías y de los antibióticos es importante. Y aprovecho ya para decirte que, hablando de antibióticos, de que la mamá generalmente, o el paciente adulto, una vez que tiene fiebre, recurre inmediatamente al antibiótico. Recordemos, y esto para otra charla seguramente Horacio, la fiebre no es sinónimo de antibióticos. La tos no es sinónimo de antibióticos. La automedicación no debe ser la práctica común. Nosotros gastamos mucho, somos uno de los países y el país de Latinoamérica y del Cono Sur que más gasta en remedios. Y yo creo que los ingresos de nuestra población no deberían dar para ese tipo de estadísticas. Entonces, el antibiótico, hay mucho mito, todo se cura con un antibiótico y no es así. Bueno,
Voy a hacer el cierre de auspicios que tengo y yo tengo un comentario final en el programa, no lo voy a tener, le voy a dar 30 segundos a cada uno por si quieren redondear algo, pero 30 segundos. Así que bueno, voy a ir a los auspicios y los 2 últimos minutos, 3 últimos minutos son para ellos. Comentario, aparte ya me están retando en producción, ¿no? No hay comentario final, los últimos 30 segundos empezamos como empezamos, ¿no? Con el doctor Adolfo Galgendri, que ya le agradezco mucho que haya venido, ¿no? Bueno, el agradecido soy yo, y en cuanto a tratar de prevenir patologías cardiovasculares, tal vez el mensaje más importante desde el punto de vista de la especialidad en la que trabajo sea que cada persona debe concurrir periódicamente al médico, debe cuidar su peso. El sobrepeso es un factor de riesgo en cardiología, el fumar también lo es, el estrés. Estamos viviendo momentos realmente difíciles, la situación socioeconómica impone evitar, como quien dice, reniegos inútiles, y tener la esperanza de que las condiciones socioeconómicas de nuestra población van a cambiar con el tiempo. Porque esto se ve con mucha frecuencia en el consultorio, que puede desencadenar la hipertensión en quien tiene ya una predisposición hereditaria para hacerlo. Incorporar la actividad física como una forma permanente en la vida está indicado a nivel mundial, que durante 3 días en la semana realizar 40 minutos de una actividad física programada de tipo aeróbica es saludable, como también el tipo de alimentación, evitar las comidas en exceso de tipo graso, para consumir mayormente verduras, frutas, hidratos de carbono y carnes especialmente de pollo y pescado, puesto que una de las falencias que vemos en nuestra población es el tipo de dieta que contribuye a aumentar los índices de colesterol, que es uno de los factores importantes de riesgo a nivel cardiovascular. Bueno, muchas gracias. Daniel Pizzo. Bueno, yo como concepto de prevención quisiera referirme a algo muy en particular. Los pediatras debemos seguir insistiendo en este control del recién nacido sano, ¿sí? Que es la única, digamos, especialidad que buscamos esto, realmente controlar a un niño sano. Yo sé que los padres y sobre todo los papás que tienen su segundo, su tercer hijo, descuidan en este aspecto el control de sus niños, y cuando vienen con problemas, realmente los problemas se pueden solucionar mucho antes. Hay ejemplos muy concretos, a mí me tocó vivir y lo pongo como un caso. Esta mamá que tuvo su tercer hijo, en los 2 primeros hijos le hizo el análisis del talón para detectar 2 enfermedades congénitas, sería largo hablar, pero realmente son importantes. En su tercer hijo ni lo llevó a control, lo llevó a control a los 2 o 3 meses, a los 4 meses se le determinó que era un hipotiroideo, y dijo, yo con mi otro hijo me preocupé muy mucho. Esto, yo insisto, que estamos viendo niños que realmente por no tener este control, que el pediatra maneje su esquema de vacunación, que pueda aconsejarlo, controlar su peso, ver su desarrollo, las disfunciones cerebrales mínimas pueden ser prevenidas con una muy buena estimulación. Vemos por consecuencias perinatales o durante el embarazo chicos que quedan con algunas secuelas neurológicas mínimas, pero las tienen, por problemas como hipertensión, obesidad, fumar durante el embarazo, no el control estricto durante este embarazo, quedan con estos pequeños focos de hipoxemia, estas pequeñas lesiones cerebrales que realmente traen aparejados males mayores. Entonces, no es lo mismo encontrar un chico con una disfunción cerebral porque no hemos controlado su desarrollo al año, a los 2 años, a los 3 años, que encontrarlo a los 3, 6, 7 meses. Esto puede ser posible. Yo lo único que digo, insistamos con el control del niño sano, que favorecerá mucho. Chao y muchísimas gracias, y un orgullo compartir la mesa con todos ustedes. Bueno, Adriana. Sí, yo antes de decir al final quiero pasar un pequeño aviso. Comienza, o ya comenzó, ya se puso en marcha nuevamente en la provincia el programa de prevención contra el cólera. Yo creo que esto es algo que, aunque alguna gente diga, uy, de nuevo la lavandina, uy, de nuevo lavarse las manos, es importante. No solamente se previene el cólera, sino también todo otro tipo de diarreas. Nosotros no tenemos una infraestructura adecuada, la potabilización es noticia constantemente del agua, es noticia constantemente de los diarios. Entonces yo creo que hoy más que nunca hay que estar atentos, y les comunico en este momento de que ya vamos a comenzar de nuevo con toda nuestra campaña.
Yo creo que lo que a mí me gustaría decir en este momento es de que el médico, creo que hago una autocrítica también, tiene que preocuparse, o tendría a mi juicio que preocuparse un poquito por hablar más con el paciente. Nosotros estamos olvidándonos de comunicar, estamos olvidándonos porque la receta te inhibe la conversación. Me duele aquí, le doy el calmante. Tengo la presión alta, le doy inmediatamente. Y no estamos hablando con el paciente, no le estamos comunicando cómo cuidarse, cómo hacer las cosas mejor. No estamos nosotros adiestrándonos para el nuevo desafío que es la prevención. Yo creo que hay que salir de esto, lo paliativo, que es lo puramente asistencial, e ir por fin a lo programado, a lo planificado. Pero para eso hay que saber transmitir y hay que dar el tiempo que el paciente realmente necesita y quizás no hacer esas carreras maratónicas que estamos acostumbrados a hacer en los consultorios. Yo pienso de que hay que volver un poco al diálogo con el paciente que está cortado por tanta medicación y muchas veces tanta tecnología disponible. Eso nada más y muchas gracias, Horacio. Para cerrar un poco lo que decía Adriana y mientras esperamos a Betty, no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Bien. Bueno, Betty. Coincido 100% con lo que acaba de decir Adriana. Creo que me hace un poquito más corto también lo que yo iba a decir. La medicina preventiva es la medicina que todo médico desde que sale de la facultad debe ofrecerle a la comunidad. No existe otra cosa. Yo creo que sí, que tenemos que capacitarnos para saber tratar. La medicina es una ciencia. Prevenir y curar serían un arte. Y realmente todo artista ama lo que hace. Yo creo que los médicos tenemos que enamorarnos de la prevención de la enfermedad, del mantenimiento de la salud de nuestra población, haciendo trabajos individuales, arremangándonos cada uno en nuestro consultorio, pero fundamentalmente uniéndonos también. La comunidad médica de Concepción es pequeña comparada a las comunidades médicas de otras ciudades. Realmente, si uno pudiera unirse por prevenciones afines y llevar a cabo programas que por desconocimiento tanto de los médicos como de la población ya están hechos. En general no hay que hacer nada nuevo. Los sistemas de salud de la nación tienen la obligación de trabajar, y de la provincia, tienen obligación de trabajar sobre la medicina preventiva. Y existen programas que si nosotros accedemos a ellos y consideramos que hay algunos puntos que tuvieran que ser revisados, revisarlos, corregirlos, pero fundamentalmente empezar a poner en práctica lo que está individualmente y comunitariamente. Y que la comunidad tome conciencia de que la prevención no da miedo. Lo del cólera, no tenga miedo, tenga cuidado, vale para todo tipo de enfermedad. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Bueno, Eduardo Rivera, al final, si quiere agregar unos 30 segundos que nos quedan. Claro, tendría que repetir los conceptos ya dados. Yo lo que voy es, sobre prevención, es buscar el compromiso de los medios de difusión. Porque todo esto que estamos diciendo es algo que ya es conocido. Si nos ponemos a hablar de obstetricia y de control del embarazo, yo creo que necesariamente embarazada ha habido desde la historia de la humanidad, es lógico. Entonces hay cosas, claro, que los medios de comunicación deberían comprometerse más, porque están haciendo difusión de ciertas propagandas que directamente no tienen nada que ver con la salud, con la parte de prevención. Nadie le dice a la embarazada que sí, que prepare sus mamas para darle la leche, darle el pecho al bebé. No, están haciendo propaganda de S26 prenatal, vital infantil. Yo, bueno, lamento largarlo, ¿no? Pero eso es realmente lo que se hace. No decirle, mire señora,
Si usted le da pecho a su bebé, le pasa los anticuerpos que usted ha estado acumulando durante todo el embarazo para que su hijo sea sano, para que no tenga enfermedades del pulmón ni ningún otro tipo de infecciones. Entonces, ejemplos así son simples, o lo mismo de la vacunación antitetánica. Toda embarazada debe tener 2 vacunas antitetánicas. El Estado la provee en forma gratuita y sin embargo no lo hacen. Tenemos menos de 1/3 de embarazadas vacunadas con la vacuna antitetánica. ¿Por qué? Porque no hay difusión de cosas que son simples y que llevan a muy buenos resultados. No tenemos por qué tener 2 tétanos neonatales de una mortalidad del 100%. Entonces, directamente yo, para concluir, necesitaría el compromiso de los medios de difusión, radiales, televisivos, todo, directamente para difundir temas de interés de la población. Muchas gracias, doctor. Bueno, Horacio, muchas gracias por la invitación y gracias a los colegas aquí por compartir esta charla. Quiero dejar un mensaje, que cale hondo ese mensaje. El cáncer se puede curar. Existen métodos para detectarlo temprano y curarlo. Estamos sufriendo calamidades sanitarias con ciertas enfermedades que llegan en estadios terriblemente avanzados cuando podían haber sido prevenidas, tratadas y curadas a tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, parte de la responsabilidad es nuestra, por eso te agradezco esta oportunidad para poder hacer llegar el conocimiento de que sí se puede prevenir. Existen los medios en nuestra comunidad y se lo puede hacer. Gracias, Horacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me deja con una gran satisfacción, le quiero agradecer, estoy muy bien, le agradezco mucho porque para mí es uno de los mejores programas que hice desde hace 3 años que estoy, ¿no? Me he sentido con amigos y aparte ha servido. Y como puedo dar gracias de que estoy sano, me comprometo y tomo el compromiso del doctor Rivera, y esto un poco para ir adelantando, ven que falta tiempo en la televisión mucho más que en la radio. Yo tengo 6 especialistas, voy a invitarlos. En radio ya vamos a coordinar horarios, si va a ser a la mañana o a la tarde, 2 horas para que ya hablen específicamente de su especialidad y puedan contestar la cantidad de preguntas que han llegado. Sé que no es la misma audiencia, pero también estaríamos tocando otro flanco de población y de habitantes de Concepción que puede servir. Han quedado muchísimas preguntas, entonces voy a ver si podemos coordinar y va a ser un día para cada uno. Así podemos dar la respuesta a todo esto. Me voy, pues prometí no hacer comentario final. Nos vemos el próximo jueves.